en línea de la Asociación de Neonatología de Puebla. Su servidora, doctora Claudia Cecilia Constantino Robles, presidenta de nuestra asociación, voy a tener el honor de coordinar la sesión del día de hoy. Agradecemos de antemano la puntualidad y el interés a la sesión cuyo tema es recuperación nutricia en prematurez, la cual está a cargo de un excelente médico, el doctor pediatra neonatólogo, el doctor Dagoberto Delgado Franco. Voy a leer un poco acerca de su currículum. El doctor es especialista, como mencionaba, en neonatología y posgraduado en terapia intensiva neonatal, además de maestro en ciencias clínicas. Se ha desempeñado como clínico en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital Civil de Guadalajara, doctor Juan I. Menchaca, y en la Unidad de Cuidados Intensivos del Instituto Nacional de Perinatología. Su trayectoria académica incluye actividades docentes en la Universidad de Guadalajara, como profesor de cátedra, y la Universidad Nacional Autónoma de México como profesor adjunto de la especialidad de neonatología del Instituto Nacional de Perinatología y profesor adjunto del posgrado de terapia intensiva neonatal del Instituto Nacional de Perinatología. Participó como secretario del Comité de Ética en Investigación del Instituto Nacional de Perinatología, además de actividades de investigación y publicaciones internacionales. Actualmente es jefe de neonatología del Centro Médico ABC y profesor universitario en la Escuela Nacional de Medicina del Tecnológico de Monterrey, Campus, Ciudad de México, dentro de las áreas de expertise en nutrición, neuroprotección y soporte respiratorio del recién nacido y críticamente enfermo. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. Y antes de cederle la palabra, solo me gustaría recordarles que si tienen alguna duda o comentario con respecto al tema, con muchísimo gusto pueden hacerlas llegar a través del chat de Google Meet, mismo donde no olviden registrar su asistencia, o bien a través del Facebook Live. A los presentes, con muchísimo gusto, al finalizar la ponencia se les dará la palabra. El doctor nos estará haciendo el favor de responder cada una de las preguntas. Sin más preámbulos, gracias, doctor. Gracias, muchas gracias. Buenas noches y muchas gracias por la invitación nuevamente a estar aquí con ustedes. Y muchas gracias por la presentación. Entonces, vamos a adelantar estas cosas. Ya nos conocemos algunos y para quienes no nos conocemos, pues somos algunos. Para los que no nos conocemos, les platico. Yo vengo del Centro Médico ABC, que se ubica en Santa Fe, que está al poniente de la Ciudad de México. Santa Fe es conocido por ser una zona de corporativos y de mucho movimiento financiero. Entonces, ahí se sitúa uno de los dos centros o de los dos campus del Hospital ABC, o conocido como ABC. Nosotros allá en Santa Fe tenemos el Centro de Especialización de Ginecobstetricia y Pediatría, al cual pertenece la unidad neonatal. Nuestra unidad neonatal es un nivel 3C, tenemos cirugía cardíaca y tenemos diferentes servicios como en la mayoría de todos los lugares, un área de terapia intensiva con 10 lugares, un área de aislados con presión positiva y negativas de 4 cunas más, un área de terapia intermedia con 16 cunas. Entonces, generalmente nos mantenemos con un 70-80% de ocupación y es como hemos hecho algo de experiencia para poder estar aquí con ustedes compartiendo algunas de estas situaciones. El modelo de atención que estamos trabajando nosotros en la unidad neonatal, les platico un poquito más, es un modelo de atención NeuroSync con cuidados centrados en la familia. Y a partir de este año hemos incluido en este modelo de atención cuidados centrados en la familia y en el colaborador, porque creemos que hay que estar bien también nosotros para poder cuidar bien. Entonces, estamos dando un enfoque más holístico a los cuidados y a las políticas de manejo también para los familiares, para que podamos hacer más que curar y empezar a sanar o colaborar para que nuestros pacientes empiecen a sanar y no solamente curar enfermedades. Bueno, después de este comercial, vamos a lo que nos han invitado esta noche, y es a discutir este tema o a revisar lo que hay en relación a este tema. Vamos a hablar algo de panorama epidemiológico, consideraciones diagnósticas de la recuperación nutricia, los patrones de recuperación, resultados de las estrategias actuales de recuperación nutricia, consideraciones futuras de este tema, y trataremos de concluir con algunas. Comento que no tengo ningún conflicto de interés. Voy a mencionar algunas marcas durante la presentación.
de las cuales no recibo ningún beneficio, ni pago, ni alguna otra cosa. Y bueno, hablamos de la recuperación nutricia en prematuros porque existen condiciones nutricionales adversas al nacimiento, ¿no? En ser prematuro per se ya es una situación de alto riesgo para tener detención de crecimiento o alguna alteración nutricional. Pero también si eres recién nacido prematuro con restricción del crecimiento intrauterino, pues todavía se suma más morbilidad o más riesgo, mejor dicho, o posibilidades de morbilidades para esta condición. La otra es recién nacido pretérmino con peso bajo para la edad gestacional. Y otra situación nutricional adversa al nacimiento que se menciona, pero no lo vamos a tomar en esta revisión, porque se trata de los recién nacidos a términos con peso grande para la edad gestacional. Y bueno, hoy solamente revisaremos las condiciones nutricionales adversas de los prematuros, que sería restricción y peso bajo para la edad gestacional, y el prematuro, aunque haya sido con peso adecuado para la edad gestacional. Veamos por qué es trascendente hablar de este tema. De por sí la prematurez es un tema importante o muy trascendente, es un problema que es vigente y que es la primera causa de ingresos en la terapia intensiva. 15 millones de nacimiento prematuro al año a nivel mundial. Y de hecho se ha visto una tendencia de incremento, discreta, pero hay incremento, 0.25% de nacimientos prematuros más entre 1990 y 2019. Y solo una disminución del 1.9% de nacimientos prematuros con peso bajo para la edad gestacional entre el 2000 al 2020. Es decir, incrementan los nacimientos prematuros, pero no logramos contener otras morbilidades como que además de que nazcan prematuros, nazcan con peso adecuado. Apenas una reducción del 1.9 en los prematuros con peso bajo para la edad gestacional. En términos generales, en el 2020 nacieron 30 millones de recién nacidos con restricción del crecimiento intrauterino por año, y de esos 30 millones, el 3 al 10% corresponden a prematuros. Y 23.4 millones de recién nacidos con peso bajo para la edad gestacional, de los cuales 1.5 millones son prematuros. Si nosotros sumamos 30 más 23, son alrededor de 53 millones de pacientes con condiciones nutricionales al nacimiento de alto riesgo. La ciudad más poblada del mundo es Tokio, con 30 millones. Estamos hablando de que nacen más de una ciudad de Tokio al año con problemas nutricionales, que evidentemente van a condicionar algunas situaciones que vamos a hablar más adelante. Cuando hablamos a nivel nacional, vemos que se reportan entre 180 y hasta 200,000 nacimientos prematuros anuales. De estos, 20,000 son con restricción del crecimiento intrauterino. Sabemos que la estadística en México es muy variable, depende de quién lo reporte o dónde lo reporten, y va del 3 al 10%, calculado con el 10% son esos 20,000. Y con peso bajo para la edad gestacional son 24,000. Es decir, al año tenemos por lo menos 44,000 pacientes prematuros con una alteración o que se les suma una condición aún más de riesgo para el desenlace nutricional y crecimiento, como lo es la restricción o el peso bajo. La disminución del peso bajo para la edad gestacional en México apenas es del 1.3 comparado con el 1.9 que se reportó a nivel mundial. Entonces, tenemos todavía muchas cosas por hacer para tratar de contener ese riesgo de nacer con peso bajo que incrementa morbilidades, pero también tenemos muchos pacientes por tratar en México con condiciones nutricionales de alto riesgo. El impacto de este estado nutricional al nacimiento, sabemos que existen morbilidades tanto a corto como a largo plazo. La restricción del crecimiento postnatal, es decir, que el paciente tenga detención del crecimiento, incremento de morbilidades inmediatas como la displasia broncopulmonar, enterocolitis y sepsis, alteraciones en el neurodesarrollo. A largo plazo, desarrollo de enfermedades crónicas, mayor mortalidad coronaria, síndrome metabólico y una menor capacidad para generar ingresos en la edad productiva. Van desde condiciones de salud hasta condiciones socioeconómicas que afectan estas condiciones al nacimiento. Y si recordamos,
o mejor dicho, no tenemos que recordar tanto esto. Estamos muy conscientes de esta situación, de este escenario y de estos desenlaces. De tal manera que durante años hemos hablado de recuperación nutricia, ¿no? De un papel importante de nosotros durante los cuidados en pacientes en terapias u hospitalizados. Y si recuerdan, a lo mejor algunos de ustedes, esta diapositiva en algunas ocasiones ya la he mostrado, en la que importancia de que un niño que nace con peso adecuado y cae, o en un percentil adecuado, mejor dicho, y cae a un percentil inferior al 10, es necesario hacer estrategias de recuperación nutricia dirigidas a la recuperación de ese carril percentilar, pero no llevarlos al otro extremo con programación metabólica. Estos temas ya los hemos revisado muy a detalle y durante muchos años, me atrevería a decir ya que casi más de una década, y la mayoría ya dominamos muchísimo estos temas, ¿no? No nos es nada extraño hablar de nutrición parenteral, fortificación, etcétera, etcétera. Entonces, el día de hoy no vamos a hablar nada de eso. El día de hoy no vamos a hablar de lo que ya sabemos. De esas estrategias que hemos estado revisando durante años para hacer recuperación nutricia. El día de hoy vamos a hablar de cómo nos está yendo con esto que hemos hecho durante años, que es muy importante para saber, obviamente, dónde estamos y hacia dónde vamos a ir con lo que hemos trabajado. Sabemos, pues, que durante años lo que hemos hecho es control de temperatura y humedad, que es muy importante para que el paciente no tenga una pérdida de peso significativa. El inicio de aminoácidos tempranos y posteriormente el inicio de nutrición parenteral, a lo mejor con una estandarizada o una personalizada, el inicio temprano de alimentación, preferiblemente con leche materna cuando está disponible, y si no está la leche disponible de la madre, entonces la leche donada, ¿no? Con la creación de los bancos de leche. Y en el caso de que no haya leche materna ni banco de leches, pues entonces la mejor estrategia sería dar un sucedáneo de leche materna especializado, es decir, dirigido para esta población de alto riesgo. Sabemos que la estrategia de nutrición actual ideal es una nutrición mixta. En estos pacientes, en la que la nutrición parenteral y la nutrición enteral se conjugan para dar ese aporte nutricional macro y micro para favorecer el crecimiento y favorecer desenlaces positivos durante la estancia y la infancia de estos pacientes. Afortunadamente, si bien no tenemos en todas partes bancos de leche, tenemos varios productos que podemos utilizar, desde fórmulas para prematuro con 24 calorías, fórmulas con 24 calorías pero altas en proteínas, fórmulas de 30 calorías, fortificador de leche materna. Y en algunos casos no somos tan afortunados probablemente y trabajamos con lo que tenemos. Y lo que usamos son módulos para tratar de incrementar la densidad calórica, porque en México no tenemos un producto para incrementar las proteínas o fortificar con módulos de proteínas. Y entonces en algunos lugares hacemos fortificación con módulos agregando grasas, por ejemplo, triglicéridos de cadena media o maltodextrinas, ¿no? Y así le seguimos nosotros tratando de ayudar a estos pacientes con la recuperación nutricia, ¿no? Ya hay otros productos que incluso al egreso del paciente podemos utilizar, productos comerciales como estos que estamos viendo acá, en el que se continúan una vez que se da de alta y está el paciente en la consulta pediátrica. Y ya si la cosa se pone muy cañona, pues están estos estimulantes del apetito, ¿no? Pues la idea es que estamos muy sensibilizados con el tema y estamos ahí literal rascándole por todos lados, tratando de encontrar las mejores opciones de tratamiento para estos pacientes e incrementar la densidad calórica o proteica o establecer una estrategia de nutrición que desde nuestro punto de vista creemos que es la mejor para nuestro paciente de acuerdo al ámbito donde estamos, ¿no? Porque pues sí, lo ideal sería tener lo que se describe en los artículos, pero nuestra realidad es otra. Que por cierto, ¿cómo van con los fortificadores? ¿Por acá tienen? Ya llegaron. Ya llegaron. Sí, le estuvimos batallando casi 5 meses, ¿no? Y con la nutrición parenteral, todavía con 6. ¿Sí? Ok. Ya esperemos que ya, parece que en agosto ya va a estar otra vez el fortificador con una nueva presentación, ¿no?
Bueno, decíamos que esto ya estamos muy familiarizados, dominamos muchísimo esto y sabemos pues la importancia de llevar a esos objetivos energéticos, calóricos, proteicos, como le queramos llamar al paciente. Entonces, hoy no revisaremos estrategias de recuperación nutricia. Hoy revisaremos lo que pasa con esos niños después de que hemos trabajado durante más de 10 años con este tipo de conceptos, estrategias, guías o protocolos de tratamiento. ¿Cuáles son los problemas más frecuentes en la recuperación nutricia? La talla baja, que se define, vamos a ser prácticos, ¿no? No vamos a calcular puntajes Z. En el consultorio, con todas las consultas que ustedes tienen, es medio difícil que estemos haciendo más cálculos. Pero todos los miden y los pesan, ¿no? Entonces, vamos a hacer definiciones que sí están aceptadas y están validadas para talla baja, como la longitud corporal menor al percentil 3, retraso del crecimiento, peso menor al percentil 5 y obesidad, un IMC igual o mayor al percentil 95. Pero ojo, se utiliza la edad corregida. Es decir, hay que calcular no la edad cronológica del paciente. Si el paciente nació, tiene 3 meses de que nació, pero nació de 26 semanas, en realidad no tiene 3 meses, ¿no? Y ojo, el segundo ojo, la edad corregida se calcula a las 40 semanas de gestación para efectos de la vigilancia de recuperación nutricia, no a las 37 semanas, a las 40 semanas. Y otro ojo, esta edad corregida se utiliza hasta los 24 meses de vida, ¿no? O sea, los primeros 2 años de vida, toda la vigilancia de crecimiento se hace con edad corregida a las 40 semanas de gestación. ¿De acuerdo? Para poder hacer una evaluación adecuada y, por lo tanto, poder hacer un diagnóstico correcto. Y bien, la recuperación nutricia en el recién nacido pretérmino con restricción del crecimiento intrauterino es diferente o tiene un comportamiento o un curso distinto a la detención o recuperación nutricia en otras características como el peso bajo o adecuado para la edad gestacional. Sabemos mucho también de restricción del crecimiento intrauterino, nos necesitamos detenernos mucho con esto. Sabemos específicamente que estos pacientes tienen un crecimiento compensatorio acelerado el primer año de vida y gracias a este crecimiento compensatorio acelerado, el 90% de estos pacientes alcanzan la talla normal máximo a los 2 años, siempre y cuando nos estamos dando un aporte y hayamos hecho esa estrategia que acabamos de mencionar. Entonces, parece no tan difícil en el escenario de lo que está reportado en la literatura, la recuperación nutricia en restricción del crecimiento intrauterino. Cuando no se logra, es decir, el 10% restante, tiene poca posibilidad de que suceda a futuro, por lo tanto, desarrollan talla adulta anormal. La recuperación nutricia en el prematuro con peso adecuado para la edad gestacional, no con restricción, solamente nació con peso bajo, tiene perímetro cefálico y talla normal. Aquí, el crecimiento compensatorio acelerado es 6 meses posterior a que corrige la edad. Es decir, si nació de 26 semanas, sería 9 meses después, es decir, 9 meses de la edad cronológica. A diferencia de este que empieza, es durante el primer año, el pretérmino que tiene peso bajo para la edad gestacional empieza a crecer o empezamos a ver esa recuperación al final del primer año. La edad gestacional tiene un mayor impacto en el crecimiento compensatorio longitudinal que el peso al nacer. Es decir, entre menos semanas de gestación, es más la preocupación que debemos de tener porque más nos va a costar. No nos preocupa que tenga peso bajito o que tenga menos kilos, nos preocupan las semanas de gestación. Y las niñas crecen más lentamente que los niños. A primera vista, vemos que hay diferencias significativas en la recuperación nutricia en un prematuro y en otro prematuro, donde la diferencia es si tiene restricción o no tiene restricción, pero tiene peso bajo. Alcanza el crecimiento de recuperación entre el primero y el cuarto año de vida, el que es prematuro con peso bajo. Es decir,
nosotros estábamos tan apasionados con la nutrición y la recuperación que pensábamos que eso se tenía que dar antes, ese objetivo de recuperación nutricia se tenía que dar antes de irse a casa. Y si no, en los primeros meses después de irse a casa. Y si no, como se menciona para la restricción, durante el primer año de vida. Y algunos ya pensábamos, ya después se alargaba que los primeros 2 años de vida la recuperación nutricia. Pues no, ahora sabemos, con estudios recientes, que los pequeños para la edad gestacional siguen creciendo incluso hasta el 4.º año de vida. Y vamos a ver más adelante alguna otra información complementaria con otros países. El riesgo de desarrollar obesidad infantil y comorbilidades relacionadas, es decir, hipertensión, dislipidemia, síndrome metabólico, diabetes, es mayor en los que logran alcanzar la recuperación nutricia. Eso está muy interesante, porque los estábamos recuperando a los flacos para que no se enfermaran, y resulta que estos son los que se llegan a enfermar de cuestiones metabólicas. ¿Qué es lo que está pasando o qué estamos haciendo para que esto esté sucediendo? Lo vamos a ver más adelante. Los que no logran recuperación nutricia causa talla baja adulta anormal y deterioro en el desarrollo. Es decir, pues ¿para dónde nos hacemos, ¿no? En resumen, los pretérminos con peso bajo para la edad gestacional, si los recuperamos, incrementa el riesgo de comorbilidad metabólica, pero si no los recuperamos, incrementa el riesgo de talla baja y alteración neurológica. El escenario no lo tenemos tan fácil. Y es que así debe de ser, o es que nos está, o estamos haciendo algo de más. Cronología de la recuperación nutricia en prematuros con peso bajo para la edad gestacional. De aquí en adelante nos vamos a concentrar en estos pacientes, no en el de la restricción del crecimiento intrauterino, que tiene una cuestión metabólica, endocrinológica, que nos facilita el trabajo de la recuperación comparado con estos pacientes, que es el prematuro con peso bajo para la edad gestacional, incluso el prematuro con peso adecuado para la edad gestacional, como lo vamos a ver. Entonces, dicen la literatura que los pretérminos menores de 30 semanas de gestación sin morbilidades neonatales inician recuperación a las 36 semanas de gestación. Punto número 1, medio difícil tener un niño menor de 30 semanas sin morbilidad. Punto número 2, quizá esto es lo que leímos y nos enganchó y creímos la mayoría que la recuperación nutricia tenía que ser en la etapa neonatal. Y nos esmeramos en dar aportes altos y unas muy buenas estrategias para engordarlos y llevarlos a carrera hipercentilar, pero tal vez los engordamos sin hacerlos crecer. Entre las 50 y 60 semanas de vida, la grasa corporal se estabiliza en el recién nacido pretérmino. Entonces, está medio difícil que este niño empiece a crecer si no ha tenido una estabilización simplemente en algo metabólico tan simple como es la grasa corporal. 81.4 de los recién nacidos pretérminos menores a 1.500 gramos, no estamos hablando de peso bajo, sino que puede ser un peso adecuado para la edad gestacional, presentan recuperación de perímetro cefálico entre los 18 y los 24 meses. Y ya sabemos que hay una asociación entre el crecimiento del perímetro cefálico con mejores resultados del neurodesarrollo. Entonces vemos que la recuperación, otro dato, no es tan inmediata como durante la hospitalización o los primeros meses posteriores al alta. En una sola diapositiva o en un gráfico, todo lo que acabamos de mencionar a manera de resumen, la recuperación nutricia en prematuros con restricción al crecimiento intrauterino, a los 24 meses, el 90% tiene ya recuperación de talla. Veamos, el prematuro con peso bajo para la edad gestacional, hasta los 48 meses, empieza entre los 36 y 48 meses, empieza a tener recuperación del crecimiento. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que estabilizar, o mejor dicho, hacer estrategias de nutrición para cada una de estas fases y no pensar que el aporte nutricional va a ser estándar en todos los pacientes prematuros, sean con restricción, sin restricción, o peso adecuado o peso bajo. Cada uno, dependiendo de las características, tiene una velocidad de recuperación distinta.
¿Cómo nos está yendo? Vamos a ver los resultados de las estrategias actuales de recuperación nutricia. Es decir, después de todo esto que hemos estado trabajando, ¿cuáles son los resultados que se están reportando? Esos números muy optimistas que vimos anteriormente y que pudimos graficarlos, son reportes de estudios en Estados Unidos y países europeos. Vamos a ver, por ejemplo, China, qué es lo que está reportando. Ellos estudiaron el crecimiento en pacientes prematuros desde las 40 semanas de gestación corregida hasta los 24 meses corregidos. Y ellos observaron que el peso y la talla de sus pacientes fue mayor a los percentiles recomendados por la OMS en los primeros 2 años. ¿Qué quiere decir? Que si lo vemos acá en las gráficas, podemos ver peso en este gráfico, acá vemos talla, y en color rojo vemos rojo mujeres, azul hombres. Las líneas continuas se refiere o se grafican los pacientes que ellos midieron en China y los punteados son la referencia de la OMS. Y vemos cómo desde el principio y hasta el final, esta recuperación nutricia fue mayor, es decir, más peso del esperado con esta estrategia de nutrición. Y se mantuvo durante los primeros 24 meses. Lo mismo sucede con la talla, aunque al final de la vigilancia más o menos se normaliza. La recuperación del crecimiento conlleva riesgo de sobrepeso. Estos pacientes que crecieron por arriba de los carriles percentilares recomendados por OMS, al tercer mes ya tenían más de 15% de ser obesos, de riesgo de obesidad en la etapa adulta. Lo que reporta España es que 86% de sus prematuros menores a 1.500 gramos recuperan el peso al año de vida. 85% de los prematuros menores a 1.000 gramos, perdón, aquí es 1.000, recupera la talla a los 8 años. Y el 98.6% de los menores a 1.500 con peso normal a los 2 años alcanzan talla normal a los 4. Es decir, la meta es llevar percentil 10 por lo menos a los 2 años y la talla, después de que lo llevas al percentil 10 en peso, la talla la empiezan a recuperar a los 4 años. Pero vean, esto ya lo sabíamos, ya sabíamos que primero pues damos aporte energético, se recuperan gramos y se necesitan gramos para ganar centímetros, ya lo sabíamos. Vean, este dato es interesante. 97.2 de los menores de 1.500 gramos con peso normal a los 4 años alcanzan talla normal a los 10 años. Está medio confuso a primera vista. Esto disminuyó el porcentaje. Lo que hicieron es seguir recuperando peso en estos niños hasta los 4 años y hubo un porcentaje mayor de recuperación en peso. Pero vean que la talla se afectó, es decir, a pesar de que ellos siguieron recuperando niños en percentil 10 o más para el peso, en vez de ganar más pacientes con talla normal a los 10 años, perdieron pacientes con talla normal. Eso quiere decir que el crecimiento en talla no solamente está involucrado en ese trayecto de tiempo por el aporte o la estrategia nutricional. Hubo otros factores que se perdieron o no pusimos atención, no se pusieron atención y se enfocó solamente en el tema de recuperación de peso sin atender otras situaciones y se perdieron pacientes en la recuperación de talla. 10 años llegan a necesitar para lograr la recuperación los prematuros comparado con los 2 años que necesita un niño a término que tuvo un problema de crecimiento. Hasta 10 años. Y en los estudios anteriores hablaban que la recuperación nutricia o la recuperación de crecimiento llega a ser hasta los 4 años en el prematuro con peso bajo para la edad gestacional. Aquí nos hace ser más optimistas porque vemos que la talla, por ejemplo, se vio que sigue creciendo, aunque discreto, el porcentaje hasta los 10 años de edad. El 85% aproximadamente de los pacientes alcanzan la talla a los 8 años de edad y un 2% más lo recuperan a los 10 años de edad. Prácticamente a partir del 4º año, como lo mencionábamos anteriormente, se ve la diferencia más significativa en recuperación de talla. Pero cuando nosotros separamos de estos gráficos el prematuro con peso adecuado del prematuro con peso bajo,
es decir, extremadamente bajo, menores de 1 kilo aquí y mayores de entre 1 kilo y 1.500 gramos, vemos que existe una diferencia significativa en el patrón de recuperación de talla también cuando el paciente pesa menos de 1.000 gramos al nacimiento. Y por lo tanto tendríamos que ser un poco más conservadores en el objetivo que estamos planteándonos de crecimiento con estos pacientes. Es decir, no hay que exigirle lo que no puede hacer, porque lo que vamos a ocasionar es que el niño solamente sea obeso en nuestro afán de recuperar los carriles percentilares. Y al volverlo obeso, la morbilidad a largo plazo que está asociada con esta condición. En Taiwán, talla baja y retraso en el crecimiento es mayor en los niños a término y prematuros con peso bajo para la edad gestacional a los 6 y 18 meses de seguimiento. Aquí lo vemos en estos gráficos, vemos 6, 18 y 24 meses de seguimiento. En este color están representados los niños a término con peso bajo para la edad gestacional y en color rojo están representados los prematuros con peso bajo para la edad gestacional. En Taiwán, con las estrategias de nutrición, lo están reportando este año, ellos observan que los que tienen mayor problema para la recuperación son los de peso bajo para la edad gestacional, independientemente si son prematuros o no con respecto a la talla. Y para la recuperación del peso, lo que ellos observan es que hay una recuperación significativa en aquellos prematuros que tuvieron peso bajo para la edad gestacional en comparación del peso adecuado para la edad gestacional. El riesgo para obesidad es menor en los recién nacidos a término con peso bajo para la edad gestacional que para el recién nacido pretérmino con peso bajo para la edad gestacional. En resumen, para talla, los niños que más problema tienen para recuperar talla son los que tienen peso bajo para la edad gestacional, independientemente si son prematuros o no lo son. Pero los que tienen mayor riesgo de obesidad son los que tienen peso bajo para la edad gestacional, independientemente si es prematuro o no. ¿Por qué? Porque seguramente es la tendencia de la que estamos hablando. Estamos tratando de hacerlos crecer de manera acelerada para alcanzar el objetivo de talla cuando no vamos acorde a lo descrito con el patrón natural o fisiológico de recuperación nutricia de nuestros pacientes. Afortunadamente, en este estudio, para el tema de recuperación, no hay diferencia a los 36 meses de seguimiento. Eso se observa en esta gráfica. A los 36 meses se cruzan todos los grupos, se empatan, se emparejan, ¿no? A excepción de IMC, que es el riesgo de obesidad del que estamos hablando. ¿Qué sucede en Italia? 34% no recuperan peso a los 36 meses. Ya no nos preocupamos tanto después de ver los patrones de crecimiento, ¿no? De hecho, nos empezamos a relajar y a decirles a los autores de este artículo, está muy bien que no tengas un porcentaje de recuperación tan alto. Los lactantes que no recuperaron peso a los 12 meses presentaron mayor riesgo de no recuperar peso y talla a los 36 meses. ¿De acuerdo? Se identificó como factor protector la leche materna alta para recuperar talla y peso a los 36 meses. Es decir, no recuperó un gran porcentaje el peso a los 36 meses, pero tampoco es de que no favorezcamos el crecimiento en gramos. Es decir, no te obsesiones tanto con dar más para tratar de recuperarlo lo antes posible, porque como vemos, vamos a lograr muy pronto la recuperación de percentil en peso, pero la recuperación de percentil en talla nos podemos tardar hasta 10 años, dependiendo si estamos hablando de un paciente con peso bajo para la edad gestacional o un peso menor a 1 kilo, aunque sea un paciente con peso adecuado para la edad gestacional. En el gráfico, disculpen que no se vea muy bien, podemos ver aquí peso y acá la talla. Estos pacientes, el 100%, vemos que tienen problemas con el peso
y después baja a los meses, aquí a un 40%, se mantiene casi durante los primeros 24 meses igual y luego una pequeña disminución a los 36 meses para el carril percentilar menor a 10, teniendo una mayor proporción de niños con peso mayor, con carril percentilar mayor a 10 a los 36. Y en talla, más o menos lo que estamos platicando, no necesariamente fueron exclusivamente pacientes con peso bajo. Hay algunos que tienen talla al nacimiento con percentil menor de 10, es decir, estamos hablando de restricción del crecimiento también acá, y vemos el mismo comportamiento en estas unidades de medida en edades. Y en la parte de abajo vemos la recuperación de acuerdo al tipo de dieta que están llevando durante estos primeros meses de vida, que en el rojo es fórmula y en el azul, perdone, es leche materna, ya sea donada o de la madre. Y vemos cómo el peso se comporta un poquito más alto con la fórmula, aunque posteriormente se invierte esa relación. Y con talla prácticamente vemos un crecimiento similar con leche y con fórmula, aunque a largo plazo fórmula pierde ese efecto. Como lo decíamos, hay un factor protector para recuperar talla en aquellos pacientes que se alimentan con leche materna. Otros hallazgos en las estrategias actuales de recuperación nutricia y prematurez, la recuperación a los 2 años de peso se asoció a un mayor incremento en HDL y presión arterial mayor al percentil 90, y el incremento de una desviación estándar en el percentil de peso a las 40 semanas corregidas y a los 2 años es predictivo de trastornos metabólicos y cardiovasculares en la adolescencia. Bueno, ¿y cuáles son las predicción nutricia de las que estamos hablando, que hemos hecho durante mucho tiempo? Medidas y son los resultados que acabamos de presentar. Pues la NPT agresiva, ¿no? Nos enseñaron que ahora hay que iniciarla lo antes posible, las primeras horas de vida. Si no está disponible la NPT personalizada, entonces una estandarizada o por lo menos aminoácidos intravenosos. Y que estas deben ser proteínas altas, ¿no? Nos sugieren a veces hasta 4 a 4.5 algunos autores. La otra es fortificar la leche humana o, si no lo hay, sucedáneos de leche humana especializados. Y la otra es hierro, importante para favorecer el crecimiento. ¿Qué hay de cada una de estas? De la NPT agresiva, porque si lo hacemos desde las primeras horas o la iniciamos muy tempranamente y alcanzamos los requerimientos que nos sugieren altos rápidamente, ¿por qué no estamos favoreciendo desenlaces adecuados? ¿Será acaso que olvidamos a veces cuantificar el aporte total? Es decir, damos en la nutrición parenteral 3.5 y vamos en la vía oral en 80 por kilo o 50 por kilo, y entonces esto nos da más de esos 4.5 y en vez de favorecer crecimiento hacemos lo contrario. ¿O es que existe esta situación sumada a aminoácidos insulogénicos que, como su nombre lo dice, va a favorecer una condición metabólica que a largo plazo se puede interpretar como un síndrome metabólico? En marzo, la Universidad de Stanford publicó algo padre, porque entonces, si tenemos esta duda, si se nos ha olvidado en ocasiones que la NPT se suma con la vía oral, por eso se llama nutrición mixta, entonces ya no nos vamos a preocupar tanto porque Stanford desarrolló una aplicación, ya la desarrolló, una aplicación, todavía no está abierta a público, que es una aplicación con inteligencia artificial para el cálculo de la nutrición parenteral. Este proyecto, como saben, la inteligencia artificial se nutre de información pasada y la nueva información que se le está dando al sistema para crear un algoritmo personalizado para el paciente. A esto es como darle un tratamiento muy específico y ya no nos iríamos tanto con la guía, sino muy, muy personalizado el tratamiento. Esto ya está validado con más de 60,000 pruebas que se le metieron al programa, y una vez que tenía esas 60,000 pruebas, el sistema trabajó con otras 50
perdón, se metieron 74,000 y luego se metieron otras 65,000. Le pidieron 65,000 nutriciones parenterales que ya las trabajó. Y como saben, en muchos países ya desarrollados, todo es ya interconectado, ¿no? El ventilador, la hoja de enfermería ya es digital, todo se descarga la información de los signos vitales, los balances, el peso diario, bla, 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 a un sistema electrónico. Esta inteligencia artificial además se nutre de esa información del paciente. Entonces no solamente tiene experiencia de haber calculado más de 120,000 nutriciones parenterales, sino que conoce a detalle la evolución del paciente y esto permite el cálculo de la nutrición parenteral del día del paciente. Entonces ya nos va a facilitar mucho, 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 mucho. Y así vienen muchas otras cosas también, por ejemplo, para asfixia perinatal, síndrome convulsivo y demás en inteligencia artificial. Entonces nos va a facilitar la vida antes de lo que creemos este tipo de tecnología. El otro en las estrategias es la fortificación de leche humana o el uso de sucedáneos de leche humana especializados. Y ya sabemos o nos han dicho que fortificar en todos los menores a 1,500 gramos, cuando lleguemos entre 50 y 80 mililitros kilo día, suspender cuando corrija las 40 semanas de gestación en pretérminos con crecimiento adecuado, pero incluso puedes continuar con el fortificador hasta los 3 meses en aquellos pacientes que siguen teniendo problemas de crecimiento. Entonces, si lo hacemos, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué estamos teniendo esos desenlaces en algunas regiones? Y es que será que todos requieren alta densidad calórica, porque el sobrecito lo sube a 24 calorías, pero en realidad necesita eso, o será que de ese sobrecito solamente necesitaba las proteínas, o viceversa, no necesitaba calorías, solamente necesitaba proteínas para crecer por su condición clínica que tenía una necesidad más alta proteica. Entonces, voltear a ver la fortificación individualizada, ya sea en la forma objetivo o en la forma ajustada. La fortificación individualizada es no darle a todos, como que si todos fueran iguales, el sobrecito con los mismos aportes. En el objetivo, literal, metes la gota de leche al aparato, te despliega la etiqueta nutricional y entonces, pues si tiene 0.5 de proteínas y yo quiero 2, entonces ya nada más le agrego 2.5. Ya se está haciendo en algunos países, estamos lejos ahí sí de hacerlo. Creo que nos va a llegar antes la inteligencia artificial que esto. Fortificación ajustada se refiere a qué capacidad metabólica tiene el paciente, ¿no? Si empieza a elevar azuados, pues entonces tienes problemas de crecimiento y azuados elevados, entonces fortifica solamente con calorías, no con proteínas. Tienes problemas de crecimiento con azuados normales, entonces utilizas ambos, calorías y proteínas. El ideal es fortificación individualizada objetivo, pero estamos lejos de llegar a eso. Pero nos sirve para recordar que a lo mejor esa práctica que tenemos de fortificar con lo que tengamos, es lo que tenemos, pero fortificar casi siempre con calorías probablemente no es, de acuerdo a lo que estamos revisando, la mejor opción para muchos pacientes con problemas de crecimiento. Que a lo mejor ni es problema, simplemente no está en el momento de crecer. Y bueno, en relación a los sucedáneos de leche, algunas consideraciones. No olvidar que el aporte de proteínas de la nutrición parenteral y enteral combinado no debe ser mayor a los 4.5. Entonces, tenemos que calcular. El aporte total de energía entre la NPT y la vía oral combinado no debe ser mayor a 135 kilocalorías kilo día, por todos los temas que estamos revisando ahorita, los desenlaces. A la edad de término, la ingesta de energía puede reducirse gradualmente. ¿Cuál es la edad de término? Dijimos las 40 semanas de gestación corregidas. Cuando el paciente corrige las 40 semanas, es cuando empezamos a disminuir el aporte de energía o de proteínas de acuerdo a lo que estemos utilizando. Siempre y cuando el paciente durante este tiempo que le precedió a las 40 semanas tuvo una ganancia por lo menos de 10 a 15 gramos kilo día y esa ganancia se ha estabilizado la semana previa a que cumpliera los 40. Si esa es la situación, podemos empezar el destete de la fortificación o del aporte alto que tenemos. En el gráfico podemos ver en azul el aporte de nutrición parenteral
y el aporte enteral, para este caso, el proteico y de este lado, el calórico. Y en un ejemplo, en un paciente de 24 semanas, llevas más o menos el aporte alto de la nutrición parenteral unas 2 semanas y después lo puedes acompañar un par de semanas más en lo que alcanzas el aporte enteral. De tal manera que hasta las 32 semanas se hace un primer corte con aminoácidos probablemente altos, tan altos como 4.5, en promedios 4. No estamos hablando del NPT, estamos hablando del aporte total de aminoácidos o de proteínas. Y hacemos un descenso a las 36 semanas y a las 40 semanas probablemente estemos ahí ya con el mínimo, que serían los 3. Y después, a las 52 semanas, el siguiente descenso para estar por debajo de los 3. En el aporte calórico no es algo diferente, considerar la suma de ambos, parenteral y enteral, con un promedio de 125, un máximo de 135, que se empieza a descender en las 32 semanas de gestación, luego a las 36, y ahí te mantienes sin hacer ningún cambio en la estrategia hasta corregir la edad de 40 semanas y que evidentemente el crecimiento sea óptimo, tan óptimo como por lo menos 10 gramos kilo día. Y esto casi ya es en el consultorio. Ya, hoy no venimos a hablar de lo que hacemos en la terapia intensiva. Eso ya lo hemos hablado durante muchos años. Ahora estamos hablando de lo que sucede con estos niños cuando ya salieron de la terapia y las sugerencias que se nos hacen para la vigilancia justo derivado de esto que hemos empezado a observar. Consideraciones importantes. Decimos, ya el paciente está fuera cumpliendo las 40 semanas en nuestro consultorio. La edad de la lactación. Los recién nacidos pretérminos se describe, está bien descrito, que son destetados tempranamente, alrededor de las 13 a 15 semanas de edad. Corregida. Porque pues el niño ya tiene 3 meses, ya empieza a pedir. Entonces lo aguantamos poquito, el cuarto mes ya quiere comer, quiere probaditas, y entonces al cuarto mes o al quinto mes le empezamos a dar. Pero en realidad ese niño con edad corregida tiene 2 meses o 3 meses en el mejor de los escenarios y ya está empezando a lactación. Y vienen todos los problemas posteriores, que es totalmente esperado porque no está en edad de lactarse. 30% de estos niños que inician tempranamente presenta disfunción oromotora o conducta de evitación a los 3 meses. Entonces, se suma todavía más algo que agudiza este problema de la recuperación nutricia, que es el niño que no quiere comer, ¿no? Y que, decíamos, lo clasificamos como niño picky, ¿no? Que solo quiere papillas, solo quiere yogur o una sola cosa. No, pues es que el niño tiene un tema que hay que tratar. ¿De acuerdo? Ok. ¿Qué es lo que hacemos entonces? Aquí nuevamente una línea de tiempo, desde las 24 semanas que nace un paciente, un ejemplo en la prematurez extrema, hasta las 64 semanas de gestación corregidas. Decimos que corrige el término cuando lleve a las 40 semanas. Y esto, las opciones que tenemos para nutrir al paciente. El ideal es la leche humana fortificada, ya sea con energía y proteínas o solamente leche humana fortificada con proteínas. En el ideal, se dice que el prematuro extremo necesita ser fortificado antes de las 32 semanas de gestación con energía y proteínas. Pero después de las 32 semanas de gestación, no necesita ser fortificado con energía. Las calorías maternas tendrían que ser suficientes. Lo que necesita es fortificación solamente con proteínas para continuar el crecimiento. En el ideal, cuando no logramos esto, entonces considerar fórmula para prematuro. Y esta fórmula para prematuro hasta las 32 semanas de gestación y luego puedes empezar a ir retirando una fórmula para prematuro que tiene su característica, quitando el tema de micronutrientes, que tiene una alta densidad calórica y un aporte alto de proteínas. Pero después de la semana 34, el paciente no necesita ya tantas calorías en una fórmula. Lo que necesita es una fórmula enriquecida solamente con proteínas. Y la hay en México. Hay fórmula con proteínas altas
con 24 kilocalorías. Y a las 52 semanas de gestación, el niño puede dejar de tener, si está con una leche materna, dejar de tener la fortificación, si está creciendo bien, o dejar la leche de prematuro y empezar con una fórmula materna. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se describe el ideal? No tenemos a veces todo. En México lo hay todo, por cuestiones de recursos o regiones, a lo mejor no está disponible, pero lo que es el mensaje para llevar a casa es de que no todo es igual, por lo menos, partir por ahí, ¿no? De romper ese paradigma y empezar a trabajar para ofrecer mejores opciones a nuestros pacientes. Y finalmente, dentro de esas estrategias actuales, la sugerencia de la suplementación con hierro. Y es que la deficiencia de hierro es la enfermedad nutricional más prevalente en los prematuros, 48%, es decir, tienes prácticamente 50% de posibilidades de atinarle al diagnóstico. Entonces, son pacientes que se deben de suplementar. Y es que la deficiencia de hierro, no solamente tenemos el tema de anemia como tal, sino que afecta el crecimiento y puede causar daños irreparables al sistema nervioso. La recomendación es que se suplemente de 2 a 4 miligramos kilo día y esto ha disminuido prevalencia de la deficiencia de hierro de este 48% a un 11.3% después de 3 meses de tratamiento y luego a 5.3%, este 48% a los 6 meses de tratamiento. Y al año de la suplementación con hierro no se detectaron recién nacidos prematuros con deficiencia de hierro. Entonces, por lo menos a los 6 meses. Pero otra vez, ¿por qué si hacemos, o si lo recetamos, por qué no está pasando los desenlaces que estamos esperando? Pues uno de los más frecuentes es que no se lo dan porque le da reflujo, o porque no le gusta, o simplemente minimizamos el efecto del hierro porque la última biometría estaba normal y entonces no le damos hierro, ¿no? O porque está con fórmula y la fórmula trae hierro y entonces no le damos hierro a este paciente. Pero no estamos tratando un problema hematológico. El hierro favorece el crecimiento. Está incluido dentro de las estrategias actuales de recuperación nutricia. Y finalmente, dentro de las estrategias, aunque no actual, y por eso aparece al final y agregado de estos que son las recomendaciones estándar, verificadas, están en guías, en protocolos, está el factor hormonal. Y hablaremos del factor hormonal para el crecimiento, pero no el que ya es obvio que estudiamos, hipotiroidismo básicamente, ¿no? Insuficiencia suprarrenal y cosas así en un paciente que tiene problemas de crecimiento. El factor de crecimiento de fibroblastos es un regulador metabólico. La desnutrición induce niveles elevados de factor de crecimiento fibroblástico. Esta elevación contribuye a la resistencia a la hormona de crecimiento y a la consiguiente atenuación del crecimiento. Esta atenuación del crecimiento está dada por acción directa sobre los condrocitos. Entonces, actualmente, la terapia con hormona de crecimiento en recién nacidos está indicada solamente en pacientes seleccionados. Y esta terapia con hormona de crecimiento ha demostrado efectos beneficiosos. Obviamente, el esperado principal, crecimiento normal, pero también mejora la composición corporal, importante en estos pacientes que hablamos que también hay un componente de riesgo metabólico, y hay una menor frecuencia de hiperlipidemia, también importante para el tema a largo plazo de desenlaces metabólicos. ¿Cuáles son esos pacientes seleccionados que tienen restricción del crecimiento intrauterino o antecedente de prematurez con peso bajo para la edad gestacional? Que no tienen síndromes genéticos y sin crecimiento recuperador, es decir, no recuperaron crecimiento a los 4 años de vida. Entonces, son, lo mencionan las guías, posibles candidatos para recibir esta terapia. Es decir, pacientes prematuros o prematuros con peso adecuado para la edad gestacional no son candidatos actualmente para esta terapia. Un ejemplo en este estudio chiquito de 12 niños con talla baja a los 10 años. 7 de estos niños tenían talla normal a los 14 años. De estos 7, 6 habían recibido tratamiento con hormona de crecimiento. Los otros 5 continuaron teniendo talla baja, aunque 3 de ellos habían recibido
tratamiento con hormona de crecimiento. En estos casos, el tratamiento se inició entre los 6.5 y los 8.3 años de edad, a una edad mucho más tardía de lo que vimos que los estudios reportan que si ya no crece a esa edad, va a ser muy difícil que recuperes la talla en los años siguientes. Y si recuerdan el gráfico también de las tallas, decíamos que ya hay una diferencia mínima entre 85 a 87% de niños, 2% más entre los de niños que recuperan talla entre los 8 y los 10 años. Entonces empezamos, dado a la nueva evidencia que se está suscitando entre el 2023 y 2025 de los resultados de los crecimientos con las estrategias de recuperación nutricia, si estas indicaciones o estos protocolos actuales con hormona de crecimiento pudiesen ser optimizados o con otras consideraciones de acuerdo a estos nuevos resultados. No estoy diciendo que todos los prematuros son candidatos para hormona de crecimiento. No estoy diciendo que todos los niños hay que ponerles hormona de crecimiento desde los 4 años. Estoy diciendo que hay evidencia actual que demuestra los patrones de crecimiento en el prematuro con restricción del crecimiento, con peso adecuado y con peso bajo para la edad gestacional y que son completamente diferentes, que responden a estrategias e intervenciones de manera diferente y que hay momentos diferentes para hacer cada una de esas intervenciones. Y lo que quiero llevar esta noche a la mesa de discusión y llevárnoslo para meditarlo, estudiarlo, investigar más, es si estos protocolos pudiesen aplicarse en algún futuro en estos pacientes de acuerdo a la evidencia actual en esos patrones de crecimiento. El tratamiento con hormona de crecimiento en niños con peso bajo para la edad gestacional con crecimiento recuperador inadecuado es eficaz para aumentar la talla final. Eso está bien descrito y les digo, ya están bien establecidos los protocolos de tratamiento. El inicio temprano y una mayor dosis de hormona son predictores asociados a una respuesta favorable. Entonces, nuevamente aparece la edad o el momento de inicio de la terapia para tener una mejor respuesta en los pacientes. 85% de los pretérminos menores a 1.500 gramos han alcanzado una talla normal a los 4 años de edad y 53% de los prematuros menores a 1.000 gramos han alcanzado una talla normal a los 4 años de edad. Vean cómo 500 gramos hace una diferencia tan significativa para lograr el objetivo de crecimiento en talla. Sin embargo, estos pacientes, aunque son de 1.500 gramos y 1.000 gramos, son peso adecuado para la edad gestacional y por lo tanto, actualmente no se consideran susceptibles de tratamiento por no ser restricción o peso bajo para la edad gestacional y tenemos un problema importante de crecimiento y una ventana muy amplia para tratar a estos pacientes. El recién nacido pretérmino con peso adecuado para la edad gestacional, el crecimiento recuperador de peso es un factor importante para la recuperación de talla. Sin embargo, si a pesar de dicho seguimiento no se observa crecimiento recuperador de talla, es decir, ya tenemos gramos pero no logramos ganar centímetros, la pregunta de la noche es, ¿podrían ser susceptibles de tratamiento con hormona de crecimiento? Mucho por investigar sobre cuál debería ser el patrón de crecimiento óptimo en el prematuro. Vemos muchas diferencias de acuerdo a las características nutricionales con las que nacieron. Los patrones de crecimiento actuales presentan diferentes consecuencias a corto y largo plazo y es fundamental. El mensaje de la noche es que neonatólogos, endocrinólogos y nutriólogos pediátricos colaboren para modular el crecimiento. Ya no es un trabajo que nosotros podamos hacer solos. Ya lo hemos intentado durante más de 10 años y son los resultados que estamos obteniendo. Es momento de que empecemos a ampliar un poquito más ese abordaje, tratamiento y seguimiento multidisciplinario de estos pacientes específicamente para el tema de recuperación de crecimiento con las estrategias de recuperación nutricia que estamos haciendo. Muchísimas gracias. Muy buena ponencia. Perdón.
ya está encendido. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, doctor Dagoberto, por la excelente ponencia. No esperábamos de verdad menos. Nos ha abierto toda una nueva pues, perspectiva en esta estrategia de nutrición, que si bien usted ya lo ha dicho, el tratamiento de un prematuro siempre ha sido multidisciplinario, pero hablando específicamente de nutrición, creo que es importante que quede muy claro que tenemos que ir de la mano con una licenciada o licenciado en nutrición experto en el manejo en prematuros, que tenga esa expertise, y así como también con un endocrinólogo. No sé si tenga alguien de nuestros asistentes preguntas. ¿Sí? Doctor, le paso ¿sí? ¿Está bien? Pero el de aquí. Gracias por recordarnos algunas cosas prácticas cuando tenemos pacientes en UCI, que no van a lograr un crecimiento óptimo hasta que lleguen, por ejemplo, 120, 125 calorías. O a veces que nos estamos sobrepasando en proteínas, etc. Lo que yo he visto ya con muchos años que tengo en este negocio también es que tanto juega lo genético también importante. Porque también estamos viendo papás que son muchos carritos y todo, y tampoco le vamos a pedir peras al hombre de eso. Eso por un lado. Por otro lado, usted lo sabe también ahorita con los fertilizados in vitro son unos poco diferentes en todos los aspectos, ¿no? También qué tanto va a llegar esto. Y lo otro, lo último, lo interesante, la hormona del crecimiento. Cada vez vemos más que los endocrinólogos lo utilizan más prematuramente, a menor edad, ¿no? Hay uno de los conceptos, estas 3 tallas, 3 percentilas abajo, esto deben de ver, meterse, y sobre todo las niñas, porque pues, cada vez también vemos que empiezan más rápido a menstruar y todo, y ahí ya el crecimiento se va a alentar mucho. Pero sí es interesante ver que ese es otro tabú que tienes que, tabú y además económico. Yo le digo desde el punto de vista de trabajo privado, que es excepción, para soñarlo con hormona de crecimiento, la verdad, usted sabe que eso es muy cara, pero las mismas aseguradoras, todo. Pero es un área muy interesante explorar todavía. Sí. Con respecto al primer comentario de las cuestiones genéticas o constitucionales de familiares o étnicas, sí está descrito también para esta población. Una disculpa por haber omitido eso. Cuando nosotros llevamos los primeros 2 años sin recuperar talla, porque dijimos peso no nos preocupa mucho porque ya nos volvimos tan expertos engordando que los volvemos obesos en gran porcentaje de los casos, sino cuando llevamos tema en la talla, se dice que alrededor de los 4 años debes de considerar la talla blanco familiar. Antes de los 4 años no, porque si no puedes perder el objetivo de crecimiento por desviar la atención hacia la talla de blanco familiar o justificar el tema del crecimiento no adecuado con la talla blanco familiar, pero es hasta los 4 años de edad. En otros estudios lo mencionan a los 2 años. Mi recomendación sería que hasta los 4 años, porque como vimos, la ventana es muy amplia todavía para crecimiento. Y con respecto a el tema de la hormona de crecimiento, su uso más frecuente e incluso a edades más tempranas, muy probablemente se deba en parte a esto que se está mostrando, pero creo que debemos de tener cuidado porque evidentemente el hecho de hablar de un endocrinólogo no es porque él tenga la receta de hormona de crecimiento, sino porque hay muchas cuestiones o muchas variables a controlar al inicio del tratamiento y durante el tratamiento. Es decir, no porque no crezca es candidato también para hormona de crecimiento. Aquí estamos hablando de algunos pacientes que pueden responder en esa prueba inicial que se hace con hormona de crecimiento, pero por protocolo no les toca porque no tiene restricción o no es peso bajo, ¿no? Ese es el punto a discusión o que quise traer acá. Pero definitivamente no el 100% es respondedor a hormona de crecimiento. Y para eso necesitamos al endocrinólogo, precisamente, para ver si ese niño, a pesar de ser peso bajo para la edad gestacional, perdón, peso adecuado para la edad gestacional, se pudiese beneficiar, aun cuando salgamos de la norma o del protocolo recomendado, de hormona de crecimiento. No todos se van a beneficiar. Gracias. ¿Alguna otra pregunta para nuestro ponente? Vale, gracias. Perdón, ¿sí? Claro. ¿Hay otra pregunta, doctor?
es ¿qué papel juega la insulina como hormona para regular el crecimiento, siendo la primera que interviene en el neonato? Gracias y excelente plática. Sí. En modelo animal se han descrito algunos aminoácidos, los comentaba en la plática, que son insulogénicos, y estos incrementan factor de crecimiento tipo insulina, y estos aceleran crecimiento, pero lo aceleran secundario al incremento de adipocitos. Es decir, favorece, si es para entenderlo muy fácil, si al final yo tenía una programación genética para desarrollar 1 millón de adipocitos, tras la exposición a este factor, se desarrolla 1,5 millones. Entonces tengo mayor tendencia a la obesidad teniendo una mayor cantidad de adipocitos que otros. Entonces la insulina en este contexto se incrementa derivado del uso de algunas fórmulas, específicamente sucedáneos de leche materna, que contienen altos niveles de aminoácidos insulogénicos que estimulan el factor de crecimiento tipo insulina, y luego viene este tema con adipocitos y obesidad. Perfecto. Gracias. Doctor, y hablando del seguimiento de los bebés, bueno, de los recién nacidos prematuros ya en el área de consulta, no nos bastaría entonces guiarnos con una simple biometría hemática, sino usted recomienda también tomar niveles de hierro, por ejemplo, para ver si se sigue proveyendo este elemento. Los estudios en los que se recomienda el hierro desde este punto de vista de crecimiento, pero también hay otra línea en la que se recomienda la suplementación de hierro a esta misma dosis, por lo menos 2 miligramos kilo día, para neurodesarrollo y no necesariamente para una deficiencia ya establecida o diagnosticada. No sugieren que de manera estandarizada se tomen niveles de hierro para iniciar tratamiento, y tampoco se sugiere un seguimiento con niveles de hierro o de ferritina. Si hay algunos factores asociados que puedan hacer que no es tanto como la vigilancia de que estén bajos, sino más bien la vigilancia a qué momento quitarlo, porque empiezas a elevar otros biomarcadores. Entonces, probablemente sería justificado más tomarlos en la preocupación de no pasarte con hierro, si hay más fuentes, por ejemplo,